Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de reencontrarme con Martín Barreiro después de muchísimos años. Martín es socio líder del área de tax de Baker McKenzie, oficina argentina. Como todos sabemos, Baker es una oficina con presencia global, rankeada por Chambers and Partners and Legal 500 como una de las firmas más importantes a nivel global. ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Bien, todo muy bien, Augusto. Realmente un placer estar en contacto nuevamente con vos después de tanto tiempo. La Me verdad alegro que mucho. sí. Bueno, como líder en el área de tax, vamos a conversar con Martín sobre cambios y desafíos fiscales para el 2025. Como todos sabemos, en la República Argentina está habiendo muchos cambios y hay una promesa, ¿no es cierto?, de la actual administración de llevar adelante un cambio importante en el área fiscal. Así que me parece que desde esas perspectivas que vamos a tratar de tener esta charla con Martín. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Martín, es contanos un poquito cuáles fueron, en tu opinión, los principales cambios que se produjeron en el 2024. Perfecto. Bueno, el año 2024 fue un año en el cual hubo un gran movimiento a nivel de proyectos de ley en el Congreso. Ujú. Eh, Básicamente los grandes proyectos que finalmente fueron aprobados en julio del 2024 fueron las medidas fiscales paliativas y relevantes bajo la ley 27743 y la ley de bases y punto de partida bajo la ley 27742. La primera ley fue una ley que realmente generó mucho revuelo en el Congreso, es decir, el proyecto entró en diciembre del 2023 con una gran cantidad de artículos que luego, obviamente, en el tema de la negociación de todos los artículos uno por uno generó un gran debate y una gran controversia en todas las cámaras del Congreso. Eh, un tema muy controvertido dentro de la ley de medidas fiscales y paliativas y relevantes fue el tema del impuesto a las ganancias, la modificación a la ley de impuesto a las ganancias, que generó un gran descontento en el mercado laboral puntualmente, porque básicamente el mercado laboral venía con un año 2023 en el cual la última reforma de la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a el régimen de retenciones de cuarta categoría para empleados en relación de dependencia había generado realmente una zona de mucha satisfacción porque se habían establecido modificaciones a la ley mediante el cual solamente tributaban impuestos a las ganancias en la Argentina los sueldos que estaban arriba de determinado monto, que eran básicamente montos importantes, con lo cual un gran sector de la comunidad, del sector laboral argentino, eh, tuvo el beneficio de no tributar impuestos a las ganancias por una parte importante del año 2023, pero lamentablemente esto se modificó en el 2024, con lo cual generó un gran revuelo en el mercado, porque obviamente todas las empresas tuvieron que empezar a reacomodar sus mecanismos de compensación para sus empleados, tratando de morigerar las modificaciones y tratando de ver cómo llegaban a un nuevo punto de equilibrio para dejar contentos a todos los empleados. Ese fue un tema bastante controvertido. Eh, Después la ley tuvo algunos componentes adicionales, como el régimen de regularización de activos, que no fue un componente que realmente haya afectado o que haya incidido en el mercado corporativo, dado que normalmente las compañías corporativas con las cuales nos manejamos nosotros no tienen situaciones irregulares que deban estar Claro. amparadas bajo el régimen de regularización de activos. Bien. Pero sí hubo un régimen de reducción de intereses resarcitorios e eliminación de multas, lo que nosotros llamamos una moratoria fiscal, que realmente fue muy atractiva porque permitió a muchas compañías la regularización de situaciones o bien que estaban en conflicto ya en litigios determinados o en curso de tramitación con las autoridades fiscales argentinas, ya sea en etapa administrativa o en etapa judicial, y muchas otras situaciones en las cuales todavía no se había materializado la discusión o el ajuste fiscal, sino que estaban en una etapa de contingencia. Este Ok. fue un incentivo bastante atractivo. De hecho, hubo una gran cantidad de compañías que aprovecharon esta ventaja que le permitió reducir el monto de las contingencias con una significativa reducción de los intereses resarcitorios, la posibilidad de pagar el monto de capital nuevamente con una reducción de intereses resarcitorios, con una condonación de multas y obviamente al margen de la aplicación de sanciones
de tipo penal bajo la ley penal tributaria. Para algunos casos muy particulares se estableció un régimen de la posibilidad de efectuar el pago en cuotas, lo cual también fue muy atractivo, ya que otorgó un oxígeno adicional para las compañías que en muchos casos estaban en una situación financiera realmente complicada o, digamos, restringida. Ok. Esto fue realmente muy atractivo para muchas compañías, y tomaron una gran ventaja en cuanto a este tema, lo cual también descargó mucho la cantidad de juicios que muchas compañías tenían contra las autoridades fiscales, con lo cual Ujú. también descomprimió el nivel de expedientes judiciales que están en curso, ya sea en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la Cámara Contencioso Administrativo Federal y en los tribunales, en los otros tribunales en los cuales manejan este tipo de cuestiones. Con lo cual esto sí fue muy atractivo para las empresas en general, el mundo corporativo, la posibilidad de acceder a los beneficios de la moratoria. Y otro régimen que también fue muy importante durante el año 2024 fue la no extensión del impuesto país, del tan conocido impuesto país, que básicamente es un impuesto que se había aplicado o que se había establecido a fines del año 2019, eh, y que aplicaba básicamente a la compra de moneda extranjera para determinadas transacciones específicas que luego durante el transcurso del tiempo fueron siendo extendidas, y dentro del mundo corporativo llegamos básicamente a que mediados del año 2023, en julio del 2023, el impuesto país se extendió a básicamente todas las transacciones cross-border en materia de Ujú, prestación de servicios, ujú. lo cual generó un gran incremento de costos para todo el pago de operaciones cross-border, así como también para el pago de importaciones. La buena noticia fue que el impuesto país, que fue originalmente establecido en diciembre del 2019, establecía un plazo de vigencia de 5 años, con lo cual su muerte natural tuvo lugar el 22 de diciembre del 2024. Y la buena noticia es que básicamente esto descomprimió mucho la situación tributaria de las compañías, sobre todo en cuanto al incremento de gastos por pagos de obligaciones transnacionales en materia de prestación de servicios o en materia de importación de bienes. Y hay un elemento adicional que también estamos analizando para muchos clientes, fue básicamente que en el caso del impuesto país para la importación de bienes, el mecanismo de pago era básicamente mediante el pago en dos momentos distintos. Un primer pago que era el pago de un anticipo, que era básicamente del 95% del impuesto país, que se tenía que tributar en el momento en el cual la mercadería se nacionalizaba. Y Ujú. después el saldo del impuesto país, que es básicamente el 5% residual, se pagaba en el momento en el cual efectivamente se tenía acceso al mercado único y libre de cambios para hacer el pago, la compra de divisa para el pago de la importación. Ok. Como consecuencia de este descalce en el pago del impuesto país en dos momentos distintos, muchas compañías se han visto en la situación en la cual tuvieron que pagar el anticipo del 95% en el momento de la nacionalización de la mercadería, y después, cuando se encontraron en la situación en la cual tenían que pagar el saldo de precio y a tener acceso al mercado único libre de cambio, si esto tuvo lugar después del 22 de diciembre del 2024, el hecho imponible ya no resultaba aplicable, con lo cual todas esas compañías se encuentran Claro, analizando la posibilidad de pedir la repetición del anticipo claro, que claramente no pudieron computar contra ningún impuesto, porque en el momento del acceso al mercado único y libre de cambios ya el impuesto país no resultaba aplicable. Con lo claro. cual, si bien el mercado lo que ha hecho fue trasladar a precio, en la gran mayoría de los casos, el impuesto país, el anticipo pagado en el momento de la nacionalización de la mercadería, siempre existe la posibilidad de tratar de obtener un reembolso adicional por parte de las autoridades fiscales, razón por la cual en muchos casos esto se está considerando. Y Interesante. después la gran perlita del año 2024 fue el régimen de incentivos para las grandes inversiones, el tan conocido RIGI, que fue uno de los títulos incluidos en la Ley de Bases y Puntos de Partida, que fue un gran disparador de consultas y de análisis de inversiones extranjeras en cuanto a la posibilidad de iniciar proyectos bajo este nuevo régimen, que tiene realmente beneficios impositivos muy atractivos: estabilidad fiscal durante 30 años, reducción del impuesto a las ganancias al 25%, la posibilidad de aplicar amortización acelerada en ciertos bienes amortizables, la posibilidad de utilizar los quebrantos impositivos por un plazo indefinido, y la posibilidad de transferirlos luego de transcurridos 5 años. Un beneficio muy atractivo que es el pago del impuesto al valor agregado
por mediante certificados de crédito fiscal y la posibilidad de transferir los certificados de crédito fiscal. Beneficios adicionales en cuanto al cómputo del impuesto a los débitos y créditos bancarios al 100%, no al 33% como establece el régimen general, y la posibilidad de obtener beneficios adicionales en materia de limitación de ciertos requisitos que normalmente se aplicaban en el tema de las reorganizaciones libres de impuestos. A estos beneficios impositivos se le suman beneficios adicionales en materia de liberación de las restricciones cambiarias, con un cronograma establecido para poder tener acceso al mercado único y libre de cambios y al margen de las restricciones actualmente cambiarias, y la exención en materia de importación de los aranceles por la importación de bienes de capital y ciertos beneficios adicionales que obviamente hacen que esto sea muy atractivo. Obviamente, el compromiso de los proyectos es básicamente hacer inversiones significativas, 200 millones de dólares, con lo cual, como todos vemos en los diarios, son proyectos que realmente son muy atractivos, muy interesantes y que están generando el gran flujo de fondos para inversiones de este tipo. ¿Mm? Muy bien. Te escucho, respiro un poquito ahora después de haber contado todo lo que pasó en el 2024. Te escucho así como el compacto y la verdad que suena como un montón todo lo que ocurrió en el mundo de fiscal, digamos, en la República Argentina durante el 2024. Entonces ahora hablemos un poco de lo que viene. Entonces, contanos un poquito cuál es tu visión de cuál es la tendencia para este 2025. ¿Va a seguir este nivel de dinamismo? ¿Y qué pensás vos va a ser la actual administración? Bueno, ahí tenemos primero el enfoque doméstico y después el enfoque regional. Ujú. Dentro del área regional, bueno, tenemos que la Argentina obviamente se está insertando paso a paso dentro del contexto internacional, obviamente por la estabilización de su economía, la expectativa de liberar el famoso cepo cambiario a partir del 1 de enero del 2026. Todo esto lo que le va a permitir a la Argentina es insertarse nuevamente en el contexto internacional con la expectativa de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de generar algún tipo de inserción y de acuerdo que nos permita tener un poquito más de financiamiento en el largo plazo en este sentido. Y en el contexto puramente impositivo, bueno, el mundo está bastante movilizado. Tenemos dos grandes players a nivel global, que es básicamente la OECD, con su proyecto de Pilar uno y Pilar 2 en cuanto a el establecimiento de un impuesto mínimo global a nivel corporativo. Y luego tenemos la nueva administración de Donald Trump, que básicamente está generando una gran resistencia a los principios de la OECD en materia de un impuesto mínimo global. Ya uno de los primeros anuncios que hizo el gobierno de Donald Trump fue básicamente dar de baja todos los compromisos que había subido Biden con relación al impuesto mínimo global, con lo cual claramente vemos una confrontación en cuanto a lo que va a ser la economía de los Estados Unidos frente a la economía del resto del mundo alineada bajo los principios de la OCDE. Y al margen de todo esto, obviamente está la Argentina, que en cuanto a los principios de la OCDE, si bien la Argentina siempre ha tenido una posición de alinearse en cuanto a los principios de la OCDE, a pesar de no ser Argentina un miembro de la OCDE, en materia de Pilar 2, bueno, no ha tenido un gran avance el Pilar 2 en la Argentina. Básicamente tenemos algunas pocas referencias en la ley del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Establece uno de sus artículos que los beneficios no se van a otorgar si esos beneficios implican un beneficio que se extrapole a una jurisdicción extranjera bajo los estándares de Pilar 2. Y Pilar 2, básicamente, para que tengamos una idea claramente de qué consiste, es básicamente la nueva regla de tributación a nivel mundial, estableciendo un impuesto mínimo global del 15%, mediante el cual las grandes compañías multinacionales van a ser los ganadores o los perdedores de cómo acomodan su estructura societaria en función de si los países en los cuales están operando se alinean o no se alinean con los principios de la OCDE en materia del impuesto mínimo global. Y obviamente va a haber ganadores y perdedores, y los países que no se adapten a los principios de la OCDE en materia del impuesto mínimo global, en tanto y en cuanto el impuesto mínimo global finalmente se consolide, los países que no se adapten, en definitiva, van a ver una pérdida de su capacidad tributaria, porque básicamente los principios de la OCDE dicen que los países que se adapten al impuesto mínimo global van a poder tener lo que nosotros llamamos una facultad o una atribución para capturar la ganancia imponible de las jurisdicciones en las cuales no se adapten a los principios, con lo cual, si tenemos una jurisdicción, por ejemplo, Holanda,
que ya se adaptó a los principios del impuesto mínimo global y tiene una subsidiaria en la Argentina que básicamente no respeta los principios del impuesto mínimo global, las nuevas reglas le van a permitir a Holanda capturar parte de la ganancia imponible que de otro modo debería ser tributada en la Argentina. Obviamente, si el gobierno argentino no toma una medida para contrarrestar esta medida, en definitiva, la multinacional se va a ver afectada porque va a tener una mayor carga tributaria en Holanda, porque Argentina no se adaptó a los principios de tributación del impuesto mínimo global, y en la Argentina va a seguir pagando el impuesto establecido por la legislación doméstica. Con lo cual, al final del día, en este juego de tensiones internacionales, las compañías multinacionales van a ser los ganadores y los perdedores. Y Ok. dentro del ámbito doméstico, lo que estamos viendo fue básicamente que el gobierno, bueno, en sesiones extraordinarias mandó una serie de proyectos para que sean tratados por el Congreso. Dentro del mundo impositivo, los proyectos que estamos analizando son el proyecto de actualización de quebrantos, que es Ujú. un proyecto introducido en el mes de enero, el 17 de enero, fue presentado al Congreso y que fue un proyecto muy controvertido por la comunidad de tributaristas, porque básicamente va en contra de lo que había sido la política de interpretación de muchos tributaristas en la Argentina en cuanto a lo que es la actualización de quebrantos bajo la ley de impuestos a las ganancias. Sin ir mucho a los technicalities de este tema, básicamente lo que la doctrina mayoritaria piensa en la Argentina es que no es necesario establecer un mecanismo de actualización de quebrantos bajo la ley de impuestos a las ganancias, porque ese mecanismo de actualización de quebrantos ya está incluido en la ley de impuestos a las ganancias en el artículo 25, que claramente contempla la posibilidad de actualizar los quebrantos bajo los índices de precios internos al por mayor. Lamentablemente, la interpretación del fisco no está alineada con eso. El fisco dice no, todos los índices de actualización tienen que pasar por el tamiz del artículo 93 de la ley de impuestos a las ganancias, y el artículo 93 de la ley de impuestos a las ganancias te remite al artículo 39 de la ley 24073, que era una ley de la época de la convertibilidad, de la cual los mecanismos de actualización estaban congelados con un índice de actualización del 1%, que era el índice que estaba vigente previo a marzo del 92. Con lo cual, la interpretación del fisco es: hoy no hay nada que se pueda actualizar en materia de quebrantos. La doctrina considera que esa interpretación no es correcta, pero lamentablemente la Dirección Nacional de Impuestos consolidó esta interpretación en un dictamen, y implícitamente la interpretación de este dictamen fue técnicamente volcada en el proyecto de ley que lo contempla dentro de sus considerandos, en los cuales ya considera que no hay actualización a menos que este proyecto sea aprobado. Con lo cual, es un proyecto muy resistido por el mundo de los tributaristas argentinos. Obviamente va en contra de la posición que han tomado muchas compañías en cuanto a que ya vienen actualizando quebrantos en función del artículo 25, algunos ya en etapa de litigio y otros a la espera de un litigio con la autoridad fiscal argentina. Pero claramente este proyecto es un proyecto que fue resistido y que, por lo que hemos visto en los diarios en los últimos días, no es un proyecto que esté siendo impulsado claramente porque ha sido un proyecto que básicamente generó una gran resistencia. Y Martín, contame un poquito, ¿qué novedades hay o qué noticias tienes tú de el verdadero proyecto de reforma impositivo que necesita Argentina para reducir, ¿no es cierto?, de los 200 impuestos a los 4 que quiere la actual administración? ¿Eso hay algo dando vuelta o todavía no sabemos nada? A ver, todavía no hay nada definido, no hay nada oficial, son los anuncios periodísticos. Mm. Digamos, conociendo a la administración actual, todo lo que se propone implementar tarde o temprano lo va logrando, con lo cual creemos que esto es realmente algo que va a tener curso dentro del ejercicio fiscal 2025, así que obviamente no está incluido dentro de las sesiones extraordinarias, pero sí está. La expectativa es que vaya a estar dentro de las sesiones ordinarias. Bien, Lo que sí estuvo dentro de las sesiones extraordinarias es un proyecto de ley para promoción de inversiones y empleo, que establece la versión del RIGI reducido para pequeñas y medianas correcto. empresas. Ujú, Ese es un bien, proyecto que realmente no está siendo resistido en los foros industriales ni en los foros de tributaristas, con lo cual es una expectativa que realmente debería tener posibilidades para avanzar, al igual que capítulos que están también incluidos en este proyecto de inversiones y empleo, que establece modificaciones a la ley de contrato de trabajo y después el otorgamiento de certificados de crédito fiscal para los empleadores que contraten nuevos empleados dentro de este proyecto y que también contraten empleados que sean ex empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Con lo cual,
hay una expectativa en este sentido y lo que estamos recomendando a nuestros clientes en el corto plazo es, si tienen algún proyecto de inversión, que esperen un poco para ver cómo se materializan estos dos proyectos, porque en definitiva entrar dentro de estos dos proyectos puede generar realmente un beneficio adicional para todas las compañías que están teniendo como actividad o como proyectos para este año realizar nuevas inversiones en materia de inversiones de capital y contratación de nuevos empleados. Para ir cerrando, Martín, siempre en estos cambios legislativos y más cuando estamos hablando de impuestos, hay ganadores y perdedores, ¿no? En cuanto a sectores, ¿cuáles crees vos que van a ser, en tu opinión o de acuerdo con lo que vos estás viendo, los sectores que van a recibir más beneficios? Bueno, claramente la tendencia del gobierno es a la generación de riqueza y básicamente la generación de riqueza se da mediante el incremento de divisas mediante exportaciones, con lo cual todo lo que esté enfocado a las exportaciones claramente va a ser ampliamente beneficiado. Bueno, de hecho, los anuncios periodísticos que hizo Javier Milei en cuanto a tratar de transformar a la Argentina en un hub mundial de desarrollo de inteligencia artificial, que fue muy bien recibido por las autoridades de Meta en los Estados Unidos, es algo que establece una gran expectativa y un gran incentivo para canalizar inversiones dentro del contexto del RIGI, pero dentro del sector de tecnología. Eso es realmente un valor agregado que obviamente va a generar un gran potencial en cuanto a la posibilidad de generar inversiones y divisas frescas por exportación de lo que en otra época se conocía como economía del conocimiento, que sigue vigente, pero básicamente con el desarrollo de hubs en materia de inteligencia artificial. Con lo cual, todo eso obviamente va a tener que estar monitoreado y va a tener que estar balanceado con medidas paliativas o algún tipo de acompañamiento en materia de tipo de cambio, porque en definitiva hoy en día nos estamos dando cuenta que digamos, lo que dicen los periódicos es que después del dólar, la segunda moneda que más se ha apreciado en el mundo es el peso argentino, con lo cual es algo que realmente nos juega en contra de la competitividad argentina en cuanto a la posibilidad de competir con mercados extranjeros en cuanto a la generación de divisas por exportaciones, ¿no? Pero bueno, en definitiva son expectativas que tarde o temprano esperamos que se vayan acomodando. Bueno, pero creo que parte de la estrategia de este gobierno es que la competitividad argentina no provenga de una devaluación, sino que justamente provenga de la reducción de impuestos. Con lo cual, Y reducción de gastos, impuestos y de la eliminación de la burocracia. Es es correcto, es correcto. correcto. Eh, Martín, para cerrar, en función de todos estos cambios que están viniendo, ¿algún tipo de tip o recomendación para quienes nos están escuchando? Bueno, de vuelta, ser un poquito pacientes con el tema de la promoción de inversiones y empleo para ver en definitiva todas aquellas empresas que por ahí no están en el sector de hacer inversiones bajo RIGI, sí pueden hacer inversiones bajo el RIMI, que va a ser el acronismo del nuevo régimen de inversiones para medianas empresas, la contratación de empleados bajo este nuevo régimen de incentivo para contratación de nuevos empleados y también un régimen en paralelo que está lanzado en la provincia de Buenos Aires, que es para también el desarrollo de inversiones en la provincia de Buenos Aires, con montos mínimos de inversión de 5 millones de dólares, con un espectro bastante amplio porque para todo el sector de manufactura y para todo el sector de servicios. Con lo cual, en definitiva, son expectativas que generan posibilidades de desarrollo para desarrollar todo esto. Obviamente hay capítulos pendientes, que es el tema de los impuestos provinciales, impuestos sobre los ingresos brutos y tasas municipales, pero eso ya es un espectro que ya no está fuera del control del ámbito federal y hay que manejarlo políticamente dentro de los sectores provinciales y municipales, ¿no? Hemos conversado con Martín Barreiro, líder del área de tax de la firma Baker McKenzie, oficina argentina. Martín, gracias por tu tiempo, muy interesante todo lo que nos contaste y las puertas quedan abiertas para un próximo Legal Insight para seguir hablando sobre impuestos en la República Argentina. Muchas gracias, Augusto. Un gran placer nuevamente estar en contacto con vos.